Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Jesús en mi casa, el poder que transforma. Escúcheme bien, Jesús en mi casa, el poder que transforma. Atención, cada persona, cada vida. Y hay una porción muy conocida en Marcos capítulo 2. Vamos a Marcos, por favor. Vaya conmigo. Todos los que estamos acá, muy atentos, todas las personas con su Biblia abierta, siga conmigo. Marcos capítulo 2, por favor. Tome la escritura. Permita que este pasaje te vuelva a bendecir. Date la oportunidad de que la palabra traiga una renovación en tu casa y en tu vida este día especial. Marcos el capítulo 2 verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. Note. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, nota esta expresión, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué pasaje extraordinario! Me encanta una vez más abordarlo en este día. Todos anhelamos, todos los que estamos escuchando este mensaje o viendo, anhelamos que algo nuevo y poderoso ocurra en nuestra casa. Yo no sé su casa, su familia, cómo está hoy, qué estás viviendo, pero estoy seguro que todos anhelamos de alguna manera que algo nuevo, que algo poderoso ocurra en nuestra casa. Puede ser una restauración, una sanidad, en fin. Todos estamos buscando que haya transformación para nuestra casa. El ser humano está en una búsqueda constante de cambio, en una búsqueda constante de renovación. Bien sea por una enfermedad, una crisis, o bien sea porque anhela ir a algo diferente. ¿Sabe? Cuando yo me enfrento con este pasaje de Marcos, este es un pasaje que está cargado de transformación. Por eso quiero decirle a alguien: Jesús en tu casa transformará las realidades de tu familia. Yo no sé cuál sea la realidad de tu casa hoy. Yo no sé cuál sea la realidad de tu familia, pero quiero decirle que hay una transformación impresionante. Permítame mirar el contexto de Marcos. Recuerde que Marcos le escribe a una comunidad que está en crisis. Cuando Marcos escribió este evangelio, estaba dirigido a una comunidad de creyentes, de cristianos gentiles en Roma, probablemente atravesando la persecución de Nerón, gente que estaba en un momento de batalla. Y sabe, Marcos quiere transmitirle a la gente que hay un Jesús que puede levantarte de los momentos difíciles. Aleluya. Que hay un Jesús que puede sacarte de los días de crisis. Y todos los que estamos acá y todos los que están oyendo a través de la radio o de pronto viendo a través de las diferentes plataformas, Jesús puede levantarte. ¿Sabe? Jesús viene de Galilea. El contexto inmediato, cuando usted mira el pasaje, Jesús ha estado varios días ministrando en Galilea. Y dice la Biblia que regresó a Capernaum. Capernaum fue como el centro operativo de Jesús. La casa que Jesús viene
La casa probablemente era la casa de María, la madre de Jesús. Probablemente algunos otros dicen que era la casa de Pedro, porque tanto María como Pedro vivían en Capernaum. Y parece que Jesús regresa a esa casa. Era la casa en donde Jesús descansaba, donde Jesús reposaba después de sus campañas evangelísticas por Israel. Pero sabe, lo importante es lo que pasó en esa casa. Y aquí hay una propuesta interesante, mi querida familia. Hay poder de Jesús para perdonar y para levantar nuestra vida. Yo no sé las realidades de tu casa y de tu familia, pero hay poder de Dios. Lo que este pasaje me enseña es la manifestación del poder del Señor. Por eso quiero invitarle rápidamente a que considere conmigo 3 manifestaciones. Considere conmigo 3 manifestaciones del poder de Jesús que pueden cambiar tu familia en días de crisis, en días de batalla, en días donde las cosas parecen que no cambian. Pero hay 3 cosas que quiero invitarte para que las considere, para que las mires en este pasaje. En primer lugar, tenemos el poder de la presencia de Jesús en mi casa. El poder de la presencia de Jesús en mi casa. Es importante Jesús en mi casa. Y dice Marcos, el capítulo 2, verso 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y subraye esto. Y se oyó. Note, Jesús entró escondidamente. Jesús venía de Galilea. Jesús venía de una campaña por Galilea en diferentes aldeas. Y Jesús va a Capernaum a descansar. Dígame bien, va a Capernaum a descansar, llega en silencio, no quiere que nadie se entere, pero es imposible. Se oyó, y mire la expresión, se oyó que estaba en casa. Wow, y eso me llamó la atención. Se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Wow, cuando yo leo esos 2 versículos entiendo varias cosas. Entiendo que la presencia de Cristo en una casa no se puede ocultar. Cuando Cristo está en una casa no se puede ocultar. Cristo llegó en silencio a Capernaum. No quería que nadie se enterara, pero dice el texto, se oyó que estaba en casa. Señores, se oyó. ¿Qué es lo que los vecinos oyen de tu casa? Se oyó que Cristo. Pero yo vengo a decirle a alguien, ¿qué es lo que escuchan de tu casa? Hay casas que no se oye que está Cristo. Lo que se oye son peleas. Ay, ay, ay. Lo que se oye son peleas. Lo que se oye son maltratos. Lo que se oye son divisiones. Lo que se oye es pobreza. Hay gente que dice del barrio, uy, esa casa es gente pobre, gente que está atrasada. Lo que se oye, señores, es atraso, pero no se oye de Jesús. A alguien tienen que oírse que está Jesús, que los vecinos digan, wow, en esa casa está. Ay, ay, ay. Este es el desafío de esta palabra. Alguien debería decir amén a eso. Qué tremendo esta palabra. Escúchame, ¿qué es lo que oyen de tu casa? Hay casas que se está oyendo es el pecado. Es pecado, es lo que hay, pero no se está oyendo que Cristo vive. Yo estoy desafiado por esta palabra. Esta palabra me desafía. ¿Qué es lo que están oyendo? ¿Qué están oyendo de nuestras casas? ¿Ah? De su casa, de cada uno de los que estamos acá. ¿Qué están oyendo? ¿Qué están oyendo? Presten atención a la palabra. Hay gente que no oye que está Jesús. Lo que oye son muchas otras cosas. Pero dice la Biblia, y se oyó, Marcos 2:1, y se oyó. Esa expresión saltó en mi espíritu cuando leí, estudié esta palabra. Y se oyó que Jesús estaba en casa. En una casa donde está Jesús, siempre se va a oír algo diferente. Wow. Y entonces, ¿qué entiendo yo? Que la presencia de Cristo en nuestra familia se convierte en atracción para otros. Mira esto tan poderoso.
la presencia de Cristo en nuestra familia se convierte en atracción para otros. ¿Qué dice Marcos 2:2? E inmediatamente, vamos los que están estudiando conmigo, oiga, no fue que al día siguiente, inmediatamente se juntaron, no poquitos, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Oiga, aquella casa, mire, Cristo vino para descansar. Cristo vino para descansar en la casa, ya tranquilito, en silencio. Cristo no quería que nadie se enterara, pero es imposible. Cuando hay una casa, cuando hay una casa donde está Cristo, primero, la presencia de Cristo en una casa no se puede ocultar. Y segundo, la presencia de Cristo se volverá atracción para otros. Se juntó la gente, van a venir. ¿Qué cosa tan tremenda? Porque si en tu casa está Cristo, va a haber alguien que va a venir a decir: vecino, ore por mí. Usted tiene algo, ore. Oiga, yo quiero eso. Usted se imagina que en todas las casas de Sincelejo, de Sucre, hubiese una manifestación tremenda. Yo estoy desafiado con esa palabra. Yo no sé usted, pero yo he tenido que postrarme y decirle: Dios, qué tremendo. ¿En cuántas casas de verdad, usted que es cristiano, a dónde tiene metido a Cristo? La gente no estamos atrayendo a Cristo. Porque dice el texto: inmediatamente. Aquella casa se volvió un lugar para que se predicara de Cristo. Aquella casa se transformó en una casa de avivamiento familiar. Esa casa que era la de María o la de Pedro, cualquiera de las dos casas de Capernaum, se transformó en una casa de avivamiento familiar. Alguien me dice amén a eso, aleluya. Sí, esa casa que estaba allí en el anonimato en Capernaum, pero cuando está Cristo se transforman en casas de avivamiento familiar. Y entonces, ¿sabe qué veo? La presencia de Cristo en nuestra casa puede inspirar grandes cambios en otros. Mire dónde va esto. La presencia de Cristo en nuestra casa puede inspirar grandes cambios en otros. Porque este es el propósito de Cristo. Cristo no solo es para que yo lo tenga metido, sino que la presencia de Cristo puede inspirar a otros. Sí, lea conmigo el verso 3. El verso 3. Entonces vinieron, note, entonces, cuando se oyó, se regó la noticia por toda Capernaum y más allá. Y yo no sé de dónde, yo no sé de qué barrio, de qué aldea, pero allá hay un grupo de gente que dice: wow, esa casa de avivamiento familiar allá donde María, donde Pedro, en Capernaum, es el momento de traer cambio. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Señores, la presencia de Cristo en la casa en Capernaum inspiró a estos hombres anónimos. No le sabemos hasta el día de hoy su nombre, ni los nombres de estos hombres, ni del paralítico, anónimos. Lo que la Biblia sí resalta es lo que hicieron. Fueron inspirados a traer cambio. Estos 4 hombres, yo no sé si ese paralítico es familiar de alguno de ellos, no lo sabemos. No sabemos si es amigo, qué, algo. Pero estos 4 hombres dijeron: esta es la oportunidad. Oímos que Jesús está en esa casa. Y si Jesús está en esa casa, vamos a ver la victoria sobre nuestro paralítico. ¿Cuántos años? Puede ser muchos años, pero hay algo que va a cambiar. Puede ser muchos años, pero hay algo que va a cambiar en tu casa. Ay, sí. Y comenzaron a caminar con ese paralítico. Oh, aleluya. Qué lindo es saber que la presencia de Jesús en tu casa puede inspirar cambios a alguien. Familia, algún vecino, algún familiar tuyo va a inspirar cambios. Luchemos para que la presencia de Jesús esté en nuestras casas. Sí.
Mire, lucharon, caminaron kilómetros, no importa el obstáculo que había, pero ellos lucharon para que ese paralítico llegara hasta los pies de Jesús, para que pudiese ir a los pies. Ahí, ¿cuántos tenemos en nuestras casas paralíticos? ¿Cuántos tenemos en nuestras casas algo que está como muerto, que está detenido? Pero sabe, quiero decirle algo, familia, no importa la crisis, no importa la crisis que estés viviendo, tú no puedes perder tu sentido de misión. Tu casa está para que se predique de Cristo. Porque mire lo que me llama la atención, sea la casa de María o sea la casa de Pedro, le dañaron el techo. Ahorita vamos a ver, pero no se molestaron. Ellos dijeron, esta casa está para que se predique. Esta casa está para... Se incomodaron, no perdieron de vista su misión. El poder de la fe, lo segundo que yo veo acá interesante. No solo es el poder de la presencia de Jesús, el poder de la fe. Porque dice Marcos capítulo 2. Y mira el verso 4, léalo conmigo con mucha atención. Marcos 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La vida no es fácil, hermano. Familia, la vida no es fácil. La vida es difícil y tiene retos. El camino hacia Jesús no es sencillo. Casi siempre tiene obstáculos. Estoy seguro que usted está viviendo obstáculos. Estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos batalla, tenemos obstáculos, tenemos luchas que vivir. Estos cuatro hombres, no sabemos, la Biblia no nos da esos detalles. ¿Cuánto tuvieron que caminar? No sabemos si vivían en Capernaum o no sabemos si vivían en alguna aldea cercana a Capernaum. Lo que sabemos es que estos hombres traían a este paralítico, pero cuando llegaron se encontraron con un problema. La casa estaba, como decimos acá en Colombia, full. El aforo se agotó. No hay entrada. Las boletas están todas vendidas. No hay espacio. Oiga, a cualquiera. Usted se imagina, yo llego a un lugar, no me dejan entrar, está el aforo, me voy. Usted se imagina, los cuatro hombres le hubieran mirado el rostro al paralítico y le hubieran dicho: mire, lo trajimos, pero la casa está. Esa casa de avivamiento está, mire, llena. Devolvámonos. No hay cómo. No podemos. No hay cómo. Pero me encanta este tipo de gente. Debe ser que a mí me gusta este pasaje tanto por eso. Porque yo veo aquí gente recursiva. Porque yo he visto mucha gente en mis años que ante los primeros problemas se bloquea. Ay, yo no lo hice, pastor, porque como no había, no se podía. Se bloquean. A mí eso porque, hermano, las cosas se hicieron para vencer. Y aquí hay dos realidades de la fe. Lo primero que yo veo es cómo la fe rompe límites. Cómo la fe va a romper los límites. Yo no sé de quién fue la idea, pero yo me imagino a aquellos amigos mirándose y dijeron: la casa está llena, ¿qué hacemos? Yo no sé a cuál de ellos se le ocurriría decir: metámoslo por el techo. Una entrada rara, una entrada no convencional, una entrada creativa. La vida es de creatividad. Todos estamos acostumbrados a entrar por el mismo lugar por las puertas. Las puertas son las entradas convencionales, pero hay días que hay que ser creativo. Y estos cuatro amigos dijeron: bueno, por las puertas no se puede, pero el techo. Ay, pero y le vamos a dañar el techo a la familia, no importa. Se lo pagamos después, algo hacemos, pero de que lo metemos, lo metemos. Wow, esa es la gente que se necesita en el reino. Esa es la gente, ¿sabe? La iglesia necesita ese tipo de gente. Yo he visto mucha gente bloqueada. Ay, yo no puedo hacer, pastor, porque no es que para aquí le ponen tantos peros a Dios, hermano. Wow, tantos peros a las cosas del Señor. No. Cuando tú tienes fe, tú vas a romper los límites. Porque ¿qué es un techo? Un techo es un límite. Señores, y a veces hay techos que no nos dejan crecer.
A veces hay techos que no nos dejan avanzar y lo único es que tú los rompas. Vengo a hablarle a alguien acá. Tú tienes que romper los techos. Hay techos en tu vida. Hay techos que no te dejan avanzar. Hay techos desde tu casa. Hay techos desde tu economía. Hay techos que no te... Pero hoy se tiene que levantar alguien a romper techos. Vengo a decirle a alguien que tienes que romper esos límites. Esos techos que no te dejan... Ay, ay, ay. Jóvenes que me escuchan. Techos que te han puesto. Tienes que romper esos techos. Familias, empresarios. Estos amigos dijeron, lo vamos a meter, así nos toque romper un techo. Ellos creían que podían ver la victoria. ¿Cuántos techos personales, económicos, familiares? ¿Cuántos limitantes nos han puesto en la vida? Hay gente que está bloqueada y dice, eso ya no se puede hacer. La casa está llena, el techo, ¿cómo se le ocurre? ¿Sabe qué, pastor? Me voy, me devuelvo, ya no sigo, ya no sirvo a Dios. No, un momentico. Señores, hay que hacer la obra del Señor. Wow, hay que hacerla. Estos días son para gente de fe. Gente que ante los obstáculos se le cerró una puerta, se le va a abrir otra. Que no se puede conectar por acá, me conecto por acá. Que no puedo ir por acá, voy por acá. Señores, no importa, pero yo lucho por los paralíticos de mi casa. Gracias, alguien me está escuchando. A ese paralítico yo creo que era familiar de alguno de esos 4. Pero ellos dijeron, yo voy a luchar. Y yo le estoy hablando a las casas, porque en toda casa tenemos un paralítico. Ese esposo puede ser tu paralítico. Esos hijos, señora, tú tienes que luchar por ese paralítico que tienes ahí. ¿Sabes por qué no ha visto victoria? Porque ante los primeros obstáculos usted le ha dicho, ¿sabe qué? Me devuelvo, vámonos. Todos aburridos. Usted se imagina cuánta gente. Ojo, venga, míreme. Ese paralítico no era el único. Yo me imagino llegando y todos vieron la casa llena. Vámonos. Pero solo hubo 4 que marcaron diferencia. Por eso, la fe salva vidas. La fe salva vidas. ¿Qué dice el texto? El texto es muy importante. El texto en el verso 5 es muy importante. Dice, al ver la fe. Al ver la fe. Note por favor los que están leyendo, porque esto es importante. ¿De quién está viendo Jesús? ¿Sí le prestó atención? Jesús no está viendo al paralítico. Es más, yo creo que el paralítico ni fe tiene. Porque tras de que es paralítico lo están descolgando del techo. ¿Usted se imagina agarrado a esta camilla? Donde lo dejen caer queda peor. Ese paralítico dijo, pero estos locos amigos míos, tras de que ando paralítico, vuelto nada, bajando. Jesús no vio al paralítico. Note. Jesús, venga, míreme. Yo me imagino a Jesús así, permítame. Cuando Jesús está predicando y comienza a ver caer el techo, yo creo que Jesús se quedó así. Wow. Qué tremendo estos 4. Wow. Tremendo. Y note, al ver la fe. ¿Se puede ver la fe? La fe es un intangible. No es algo que usted pueda tocar. Pero Jesús sí ve quien tiene fe. Wow. Jesús sí ve quien tiene fe. Sí. Al ver la fe. Al ver la fe. Él ve la fe de la familia Castro, de la familia Guzmán, de la familia Gómez, de la familia, no sé cuál sea tu apellido. Él la ve si tú tienes fe. Él lo ve. Sí. Él lo ve. Claro. ¿Y cómo se ve la fe? La fe se ve por las acciones. La fe se ve por la perseverancia. Jesús ve cuando tú tienes fe. Es más, hasta esto es fe. El estar conectado es fe. Claro. Usted puede hacer otras cosas, pero usted dice, no, yo necesito oír la palabra de Dios hoy. Usted lucha como sea. Se le cayó el internet por un lado y se conecta por otro, hermano. Hace lo que sea. Fe. Jesús ve la fe. Jesús ve la fe. Me encanta este pasaje. Al ver la fe de ellos, al ver la fe de los amigos. Wow. Qué tremendo ver Jesús bajar ese paralítico. Usted se imagina verlo bajar ahí. Verlo bajar ese paralítico. Y Jesús
admirando y diciendo, repito una vez más, no está mirando al paralítico. No dice que vio la fe del paralítico. Todo me indica que el paralítico no tenía fe, pero Jesús está viendo la fe de los amigos. O sea que todo está centrado en los amigos, no en el paralítico. Los que van a marcar diferencia no es el paralítico. Usted está esperando que su esposo, sus hijos cambien. No te agarre esto, poderoso. Quien marca diferencia no es el paralítico. Quien marca diferencia es la gente de fe. Wow, la gente de fe. Porque a quien Jesús mira no es al paralítico. Al ver la fe de ellos dijo, wow, qué tremendo. Y por la fe de ellos, ahora sí mira. Aleluya. Wow, qué tremendo, familia. Todos tenemos un paralítico en casa. Hay algo que no está funcionando bien en casa. Pero ¿qué es lo que lo va a cambiar? Que haya alguien que tenga fe. Y yo creo que le estoy hablando a gente que tiene fe. Y ahí viene algo poderoso. Y en tercer lugar, se desata lo que yo llamo el poder de la palabra profética. Porque dice el verso 5, y al ver la fe de ellos, ahora sí le habla al paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo, soltó la palabra. Note, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, dice la escritura, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura que tenemos. Esta es la palabra profética y debemos estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Por favor, observe un detalle muy importante. Jamás el texto dice que Jesús tocó al paralítico. Yo me imagino que el paralítico está esperando que Jesús le imponga las manos, se acerque. No. El paralítico no necesitaba un toque de Jesús. El paralítico necesitaba una palabra. Una palabra. Muchos cristianos hoy están esperando que venga alguien que se les meta a la casa, que los toque, No. Señores, lo que va a cambiar tu casa es una palabra. Es una palabra. Y entonces 2 mensajes le suelta Jesús al paralítico. Primero, le suelta un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. Porque el verso 5 le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús lo primero que trata es con la eternidad. Note, no trata con la necesidad. Este paralítico tenía una necesidad de salud, pero necesitaba eternidad. Lo primero que Jesús trata son con tus pecados. Es la palabra de salvación. Hijo, tus pecados. Si tú quieres restauración, tienes que recibir a Cristo en tu vida. Si tú quieres cambio en tu familia, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas que Cristo perdone tu casa, tu familia. Aleluya. Hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de cualquier milagro, el más grande milagro se llama la vida eterna. ¿De qué le vale usted tener plata, dinero, salud, si al morir se va a perder su alma? ¿De qué vale morir sano y con dinero si vas a perder tu alma? Tú necesitas la eternidad. Es lo más grande. Hoy la gente no busca eso. No, yo sé que valoran otras cosas, pero vengo a decirle que no hay nada más grande que la eternidad. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el segundo mensaje que le soltó, señores, es un mensaje de emprendimiento. Claro, primero trató con la eternidad. Luego de que lo llevó a la salvación, le soltó un mensaje de emprendimiento. Porque si usted sigue leyendo conmigo en el versículo 11, Marcos 2:11, luego nuevamente se dirigió al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Esos años de miseria se te acabaron. Esos años de derrota terminaron. Oh, yo vengo a hablarle a alguien que me está escuchando a esta hora finalizando. Se acabaron tus años de miseria. Hoy Dios viene a decirle a alguien: a ti te digo, levántate, levántate. Note, la palabra profética es: 1, salvación, pero 2, emprendimiento. No siga postrado, no siga ahí en la miseria. Muchos años has cargado ese lecho de depresión, es el hecho de tristeza, es el hecho de pobreza. Se te acabó. Wow, aleluya. A alguien Dios viene a decirle: levántate. Oh, alguien que está allí en esa casa, se te mete el Señor. Alguien dice amén. Vamos, la gente que está aquí, adoramos al Señor y decimos amén, porque Dios viene a decirnos hoy: levántate, levántate. Deja de ser tan pasivo, tan desanimado, tan triste, andar con esa cara larga, hermano. Levántese, levántese, porque hay esperanza. A ti te digo, tome su lecho. Ese lecho, ese fracaso, esa derrota, levántese, porque hay vida y hay victoria para tu casa. Wow, conclusión en esta hora, familia. El verso 12 dice: entonces, me encanta lo que dice la porción de la escritura. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Wow, alguien debería alegrarse, porque lo que Dios va a hacer contigo es grande. Gracias, nuevamente digo, Dios va a hacer cosas grandes. Nunca tal cosa se ha visto. No esperes para mañana. Hoy te vas a levantar. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos y tus proyectos que has dejado atrasados? ¿Cuáles son esos proyectos que están allí como engavetados? Allí por ese lecho de pobreza, ese lecho de derrota, ese lecho de... Deja ese lecho, por Dios. Levántate. Hoy tienes una palabra. Dios te está diciendo: a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Vengo hoy como profeta de Dios con esta palabra. A alguien se le mete Dios, a alguien el Espíritu Santo. A los miles que están a esta hora conectados, miles, cientos y cientos que veo en el YouTube, en el Facebook, Canal 2, en las diferentes plataformas. Se te mete Dios a decirte: a ti te digo, a ti te digo, a ti te digo, familia. Levántate, sal de esa depresión, sal de esa tristeza, sal de esa miseria, sal de ese dolor, porque Dios está contigo. Porque si has traído a Jesús, vamos, las casas de avivamiento, a ti te digo, levántate. Levántate. Dos grandes mensajes finales. La fe tuya puede levantar a los paralíticos de tu casa. Gracias. La gente que puede decir gloria a Dios. La fe tuya puede levantar a los paralíticos de tu casa. Señora, sigue creyendo que ese marido Dios lo puede levantar. Esos hijos pueden cambiar. Varón, sigue creyendo que Dios puede levantar a tu esposa. Ay, pastor, pero es que esta señora no cambia. No, ella va a cambiar. Lucha por llevarla a los pies de Jesús. Lucha por abrir una casa de avivamiento. Lucha para que tu casa sea una casa de avivamiento. Lucha. ¿Dónde pasó el milagro? En una casa. En una casa. Recuerde, no se olvide. Hubo una casa, la casa de María o la casa de Pedro. Le dañaron el techo, pero se incomodó. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no nos queremos incomodar. Incomódese, por Dios. Imagínese que yo vaya a su casa y le dañe el techo. Usted me echa. Pastor, váyase, me dañó el techo. No, incomódese por Jesús. Le dañaron el techo, aquella casa, pero no importa. En mi casa me dañan el techo, pero hay milagro. Wow.
Lo que más necesita mi casa es la palabra profética que transforma nuestras realidades. Tu casa y mi casa necesitan la palabra profética que transforma realidades. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Alguien puede alabar a Dios. Colóquese en pie ahí en su casa. Vamos, la gente, coloquémonos en pie en esta hora. Adoremos al Señor. Yo creo que esta palabra ministra el espíritu de la palabra. Va hasta tu casa. El espíritu de la palabra. Oh, Señor, que se rompa todo techo y que haya una fe. Y que haya una fe en nosotros. Que tú veas la fe nuestra para que los paralíticos de nuestra casa se levanten. Para que los paralíticos de nuestra casa, yo no sé lo paralítico de tu casa, pero que se va a levantar. Vamos, vamos, adorando, adorando, adorando. Yo no sé qué sea lo paralítico de tu casa, familia, mujer. Yo no sé ese paralítico que es. Unos hijos, un esposo, un matrimonio, una economía. No importa, pero lucha. Pastor, pero la casa está llena, pero el techo, pastor. Rompe los techos, haga lo que sea. Haga lo que sea. Trabaje para que su casa sea una casa de avivamiento. Meta a Cristo. Meta a Cristo. Busque a Cristo. Sírvale, sírvale, sírvale. Y vas a ver la gloria. Créale. Créale al Señor. Somos casa de oración. Somos casa de adoración. Somos casa de avivamiento. Familia.